que si quería que le leyera para la meditación de la palabra, y me dijo que bueno, que me lo dejaba en libertad para que yo leyera un textito. Y el lunes yo había estado... el lunes había estado leyendo en Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Y leyendo todo el capítulo de primera y segunda de Tesalonicenses, cuando llegué a esta parte, me acordé de algo que le había pasado a mi papá, y que lo poco preparada que estoy yo muchas veces para la venida del Señor, que no lo tomamos mucho en cuenta a veces, solamente cuando el Señor nos lleva estos pasajes y nos hace reflexionar y saber que tenemos que estar esperando, ya sea para su venida o para ir delante del Señor, ¿no? Si el Señor nos llama. Igual tenemos que estar preparados para eso. Y a mi papá hace 5 años atrás le entraron, mi papá no tenía rejas, y hoy justo estuvimos hablando de muchos robos, pero el lunes me acordaba de eso, que mi papá no tenía rejas, no tenía nada, y salió a las 5 de la mañana para ir a buscar el auto, que hay que abrir la puerta de la cocina y ir a un patio que está oscuro, y entrar al garage que no tiene puerta. Entonces, cuando salió estaban 3 personas esperándolo y lo golpearon y lo asaltaron. Y después de eso, esto es lo que me llamaba la atención, siendo que mi papá no conoce al Señor y no espera la venida del Señor, pero sí espera la venida de los ladrones, porque mi papá tiene una cosa que todas las noches, que nosotros le preguntamos, papá, ¿por qué haces eso? Todas las noches pone adelante del auto una escalera atravesada, una carretilla, cosas así, porque él dice que, como ya le pasó eso una vez, él piensa que va a volver a pasar de la misma manera que le pasó. Entonces todas las mañanas, hizo poner rejas todas las mañanas, él saca un espejo, primeramente, lo pone así por la reja para ver si no hay de un costado del otro alguien, y mira a ver si hay algo, si movieron algo, si movieron la escalera, si movieron la carretilla, entonces se da cuenta que alguien anda. Y eso me llevó a pensar esto, ¿no? Que yo digo, nosotros no estamos preparados así, esperando al Señor, honrándolo, no haciendo cosas que le desagraden al Señor, esperándolo, como las vírgenes que esperaban, ¿no? Al novio. Y cómo mi papá tiene ese cuidado de todas las noches, no se olvida ni una noche, todas las noches hace el mismo trabajo. Y yo también lo que me llamaba la atención es que decía, pero papá, y peligros hay a cualquier hora, no es solamente a esa hora como le pasó esa vez. Y también me llevó a reflexionar en esto, que cuántas veces yo cometo un pecado y pido perdón por ese pecado, me arrepiento sinceramente y lo vuelvo a hacer de nuevo. Es tanto mi carne como Satanás, o sea, mi debilidad, y Satanás también que sabe las debilidades, cómo nos busca para volver a caer otra vez en el mismo pecado. Como que uno ya, hasta a veces me da vergüenza ir a arrodillarme y pedirle perdón a veces por el mismo pecado. Y yo veía esa figura, yo decía, ¿cómo puede ser que mi papá espere de la misma manera? Y así nos pasa a nosotros. A veces caemos una y otra vez en el mismo pecado, en el mismo pecado.
esperamos que eso fuera la última vez y volvemos a caer en lo mismo. Y esas son las reflexiones que sacaba de eso, ¿no? Y a mí me había dicho Moni que iba a refrescar un poquito de lo que habló Roxana, que habló de la esposa de Noé. Y también me llevaba esto, ¿no? Como Noé, como dijo la hermana Roxana cuando estuvo, cómo esperaba, sabiendo que no había llovido, nunca había llovido, y que había hecho el arca, y que cómo se burlaban y cómo esperaron en el Señor. Y así también, nosotros tenemos que estar velando y esperando, porque no sabemos la venida. Y por lo que uno ve, cada vez está más cerca el Señor, entonces cada vez tendríamos que estar más preparados. Bueno, eso era lo que quería comentar. Y le doy el lugar a Mónica y que el Señor la bendiga. Bueno, hola hermanas, somos pocas y estamos re lejos. Tenemos que poner un biombo acá. Bueno, qué preciosa la figura, ¿no? De lo que hacía el papá de Claudia. Qué linda figura, ¿no? Qué linda la figura de estar esperando. Y respecto a eso, a mí me pasa que como mis hijos todavía están llegando al final de la carrera, uno está pensando siempre, te falta menos, acordate de empezar a pedir, a hacer currículum, empezar a buscar un lugar de trabajo, y eso hace que uno baje la mirada, y aunque uno sabe que el Señor viene, está más ocupado en las otras cosas, porque la vida acá sigue, ¿no? Y se tiene que ocupar, ¿no? Pero me gustó muy, muy claro para nuestra vida espiritual, ¿no? Para sacar enseñanzas. Y hoy vamos a mirar en la Biblia la vida de otra mujer del Antiguo Testamento llamada Agar, que todas conocemos la historia de Agar. La hemos visto en las horitas felices, en la escuela dominical, en muchas reuniones la conocemos. Y bueno, el Señor ha querido que hoy la volvamos a repasar y mirar otras cosas de su vida. A mí primero particularmente me costó porque no me podía sacar de la cabeza lo que la Biblia dice. La sierva egipcia, Agar una sierva, ¿no? Y no es una mujer del pueblo de Israel, entonces yo digo, no puede ser, para el Señor fue importante. Entonces yo tengo que mirar y buscar que sea importante para mí para identificarme con ella y aprender, ver lo que ella tenía que yo no tengo y procurarlo en el Señor, y aprender también de esta mujer. No podemos hablar de Agar sin hablar un poquitito, aunque sea del entorno. A ver, les voy a tomar un examen ligero. ¿Dónde estaba Agar? ¿Dónde estaba Agar? ¿Dónde la ubican? Muy bien, en el hogar de Abraham y Sarai. Vamos a decirle así. Abraham y Sarai. Y tenemos que decir que cómo eran Abraham y Sarai. Muy mayores. Pero ¿qué tenían de parte de Dios Abraham y Sarai? Principalmente Abraham. Un llamado y una promesa. Un pensamiento de Dios para que se cumpla en la vida de Abraham y en su esposa, a pesar de ser muy viejitos. Así que vamos a empezar a mirar esta historia y vamos a empezar a mirar un hecho puntual. No vamos a mirar toda la historia, pero de todo el entorno. Vamos a mirar en el capítulo 12, a Abraham se lo conoce como un hombre de fe porque creyó a Dios, como dice, creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Por eso la Biblia le llama el padre de todos los creyentes. Es como si hubiera sido un renacido, pero en el Antiguo Testamento. El principio de fe y de salvación que tenemos nosotros también apareció en el corazón de Abraham. Y bueno, y vemos que en un momento de hambre Abraham va a Egipto, ¿verdad? Y no solamente no vemos que él haya hecho un altar o haya hecho una consulta a Dios si debía ir a Egipto, sino que lo más importante acá que vemos es que él miente, porque
dice, tú eres una mujer hermosa y te van a ver que eres hermosa y a mí me van a matar para quedarse conmigo. Entonces vos decís que, que eres mi hermano, que algo de verdad tenía, pero en realidad era su esposa también. ¿Y qué pasa con esta mujer? Acá podemos leer. En el versículo 15 dice, viéronla también los príncipes de Faraón y se la alabaron y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos, un montón de bienes. El versículo 17 de este capítulo 12 de Génesis dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dos puntos distintos, ¿no? Acá vemos al hombre haciendo bien y a Dios haciendo mal, a causa de la misma mujer. Pero esto sale a luz, esta mentira sale a luz, y Faraón le pide que se vaya, ¿no? Para hacerlo más reducido. Y se va Abraham con todo lo que tenía. Y dice en el otro capítulo, versículo 1 del capítulo 13, y subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Riquísimo, dice acá la palabra, ¿no? Así que podemos pensar que cuando se habla, vayamos al capítulo 16 de Génesis, cuando se habla que Sarai tenía una sierva egipcia llamada Agar, bien nos es pensar que esta sierva viene de este lugar. Y si seguimos pensando en lo que hemos leído, que estoy hablando muy fuerte, ¿no? Porque me parece que me retumba. Si seguimos pensando que Sarai fue llevada al palacio del faraón, es muy probable, es muy factible, que esta sierva Agar haya sido una muchacha joven, que se le haya dado especialmente a Sarai para la atención de Sara únicamente, de Sarai. Porque lo hemos visto en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, la hija de Faraón tenía muchas doncellas, pero era la hija de Faraón, ¿no? Pero esta mujer fue muy importante porque llegó al mismo palacio de Faraón. Y los siervos y las siervas y los criados de ese lugar, sin duda estarían preparados y formados, educados, para que sean personas correctas, agradables, que no sean ni bulliciosas y que sean respetuosas de aquellos a quienes tenían que servir. Podemos decir que Agar entonces era una persona que también estaba preparada. Y muy joven, yo pensaba que ella sería una jovencita que le pusieron a Sarai cuando estuvo ahí en el palacio. Y también la palabra nos dice que cuando se elige a la reina Esther, en el libro de Esther, cuando traían muchas jovencitas, eran preparadas durante un tiempo y se les daban montones de doncellas y de gente que las ayudaba a estar preparadas para ser presentadas delante del rey, y para ser elegida la reina. El problema es que el rey no devolvía a las otras jovencitas, se quedaba con todo, ¿no? Que uno lo dice así en risa, pero pobrecitas, todas pasaban por las manos del rey. En este caso, podemos decir entonces que Agar era una jovencita, que tuvo que dejar su lugar, porque sin duda tenía familia ahí, ¿no? Y se va de ese lugar, de su familia, a una tierra, a vivir en tienda, porque no es lo mismo estar en un palacio del faraón que estar en una tienda. Aunque si Sarai es la esposa de un hombre riquísimo que tenía oro y plata, sin duda pensaba para mí, ¿no? Capaz que porque he visto muchas películas, pero pensaba para mí que la tienda que tenía Sarai sería distinta a la de las otras mujeres, porque ella era la señora de Abraham, la esposa de Abraham. Quizás tendría, pensaba, telas, vestidos distintos, ¿no? Porque al tener plata y oro podía hacer comercio, podía comprar Abraham telas y hacer otras cosas. Y pensaba yo también en las joyas que ella tendría. Vieron que las mujeres del Oriente acostumbran a tener joyas, ¿no? A ornamentarse. Yo he perdido la costumbre de los aros por el barbijo, que me los engancho, entonces ya no los uso más. Pero estas mujeres tendrían muchas pulseras, tendrían collares, ¿no?
porque ella era la esposa de un hombre riquísimo, así que sí o sí tendría. Y Agar no era igual que las demás, ¿no? Por lo que se ve acá, era la sierva de Sarai. Y pensaba en esto, ¿no? Pensando en esto, que a lo mejor, o quizás, por lo que después vamos a ver a lo largo del relato, que al ser ella joven y dejar su familia para servir a esta ama, a esta señora, y esta señora y esta ama ser una mujer grande, mayor, quizás haya habido como un lazo de ellas, ¿no? De afecto. Esta sierva habrá visto un poco del afecto de su familia, y ella quizás, Sarai, habrá notado esa falta, ¿no? Porque después, cuando lo vamos a notar más adelante, pero yo pensaba en esto, que al ser una sierva dedicada a una persona, sin duda, hubo un lazo de afecto entre ellas dos. Y empezando el relato de Agar, miren, vamos a empezar en el capítulo 16, que dice así: y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. ¿Por qué digo esto de ese lazo afectivo? Porque Abraham es su esposo. Le podría haber dicho: busca una criada y tener un hijo con una criada. Sin embargo, ella le da algo que es de ella y que seguramente sería de mucho valor para ella, esa sierva, ¿no? Te doy mi sierva, tener un hijo con ella. Por supuesto que esto no es costumbre, no es una buena costumbre, es una costumbre del lugar. No lo debería haber hecho. Abraham sabía bien esto, no lo debería haber hecho. Pero lo cierto es que Abraham escucha a su mujer y dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham, su marido, por mujer. Ya habían pasado 10 años que habían salido de Egipto. O sea que si consideramos que era jovencita, de 19, 18 años, ahora ya era una mujer. Ya tenía 28, 29 años, ya era más grande, ¿no? Para ofrecerla Sarai a su esposo. Pero ya les digo, tiene que haber habido un lazo entre ellas de afecto, sin olvidar quién es la señora del lugar, de la casa, y quién es la sierva, cada una en su lugar. Entonces dice el 4, y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando había concebido miraba con desprecio a su señora. Esto es muy importante. En primer lugar, lo que está pasando, que tenemos que mencionarlo, es un pecado de Sarai y de Abraham. Porque en capítulos anteriores Dios le prometió una grande nación, le prometió simiente, le dijo cómo iba a ser su simiente, qué cantidad de personas iban a salir de sus lomos, y que iba a ser de sí mismo, y por su esposa Sara. Y él le creyó a Dios, tuvo fe en su palabra, pero le faltó la paciencia, como nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? Fallamos en esperar lo que el Señor nos ha prometido. Entonces, cuando Sarai le dice: yo no puedo, ves que yo nací así, estéril, él la escucha, y hace este pecado. Y decía un hermano que yo leía, el hermano Marino, que yo estaba leyendo un poco la vida de Abraham, y en la mención que hace de Agar dice que había sido una víctima de la, ¿cómo pone él? Agar fue una víctima de la poligamia. Y no sé hasta dónde es una víctima de la poligamia, porque Abraham no tomó a Agar por esposa. Abraham tuvo su esposa Sara, si bien sí tuvo un hijo con ella, pero no tuvo por esposa a Agar. Agar nunca fue señora, nunca dejó de ser esclava. En este lugar, después Agar tiene otra vida, en este lugar nunca dejó de ser esclava. Y Sarai nunca fue esclava. Sarai siempre fue señora, fue ama, y después fue princesa, porque Sara quiere decir eso, princesa. Pero Agar no, Agar siempre en ese lugar fue
la esclava, fue la sierva, más que la esclava, la sierva. Entonces, claro, cuando ella se ve que está embarazada, ¿qué le pasó? Se sintió que estaba en gran ventaja con Sara. Y dice la palabra que la miraba con desprecio. Se sentía, a lo mejor pensó en su corazón que ella podía llegar a ocupar el lugar de Sara. Por eso la despreciaba, no lo dice la palabra. Es un pensamiento que a mí me viene por los textos que están escritos acá, que dice en Proverbios, espere que los encuentre. Proverbios capítulo 30. Miremos esos textos. Proverbios capítulo 30. Son conocidos. Proverbios capítulo 30 y el versículo 21. Dice así: por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta no puede sufrir. Por el siervo cuando reinare, y por el necio cuando se hartare de pan, y por la aborrecida cuando se casare. Las 3 cosas que alborotan a las personas, quiere decir, ¿no? Y miren la cuarta: y por la sierva cuando heredare a su señora. Por eso digo que algo de esto habría en el corazón de Sara, y quizás algún temor, algo de esto habría en el corazón de Agar, de ocupar el lugar de la señora, y quizás también algo de temor en el corazón de Sara. Por eso el Espíritu registra estos textos. Ella pensó quizás en su corazón que podía ocupar el lugar de la señora. Y Sarai, miren lo que pasa después. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abraham a Sarai: he ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. ¿Qué le recuerda esta situación? A otra situación muy parecida. De vos tenés la culpa. No, la culpa es tuya. Al principio, siempre tenemos que volver al principio cuando se trata del pecado, porque acá pasa lo mismo. Sarai le dice: culpa tuya que tomaste la sierva, y culpa tuya que vos me la diste. Así que debe haber sido una situación re difícil para la pobre Agar en ese hogar, en ese lugar. Una situación que Dios no está ajeno, ya lo vamos a ver, ¿no? Porque uno parece que es una situación ajena a la vida de ellos, no. Dios está alrededor, contemplando, porque ya dijo cuál era su propósito, cuál era su pensamiento, cuál era su deseo. Entonces dice acá, en la que estamos leyendo, y como Sarai la afligiese, huyó de su presencia. No le echó, no le dijo andate, pero la afligió de tal manera que esta mujer ya no quiso estar más en la presencia de Sarai. Y yo pensaba que a nosotros muchas veces nos pasa así, cuando tenemos una aflicción. ¿Qué queremos hacer? No nos gusta, no la deseamos, no la buscamos, y a veces no la podemos sufrir. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí de decir: Señor, yo esto no lo quiero sufrir, no lo quiero padecer, no quiero tener esta aflicción, ¿no? Y me acuerdo del salmista David, que el salmista David decía lo mismo. Miren, yo se los leo, es el Salmo 95. Son conocidos estos textos, pero miren lo que decía David. El 95 no. Esperen que me equivoqué de salmo. A ver si lo traje anotadito. Salmo 55. No 55. Es conocido. David decía así: y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Apresuraríame a escapar del viento tempestuoso de la tempestad. Acá tenemos a alguien que también pasa por una aflicción muy grande y que en la aflicción desea huir, desea irse, ¿no?
Yo lo digo por experiencia propia, que ya también lo he manifestado, que a veces uno lo único que quiere es escaparse, huir, irse. Yo esta situación no la voy a pasar, mejor me voy. A veces lo pensamos, ¿no? Lo pensamos como lo pensaba David, quien me diera alas, por los hijos, a veces por distintas cosas. Nos queremos volar, pero esa no es la respuesta de Dios, ¿verdad? Que no. No es la respuesta, aunque Agar se fue. La respuesta para nosotros está en este mismo Salmo 55. Dice más abajo: yo a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esa es el huir para nosotras de las situaciones de aflicción y de las pruebas, del dolor que uno lleva. Elian decía algo en la reunión del jueves, ¿se acuerdan? Que habló, del jueves no, del domingo en la noche, que habló tan lindo sobre las aflicciones, sobre el consuelo de Dios. Acá el salmista nos da la respuesta y sigue dándonos una respuesta. El versículo 22 es más que conocido. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esto es una palabra que en Dios tiene cumplimiento como toda su palabra. Va a llegar el momento en que el Señor nos da la mano y nos levanta y nos saca de las aflicciones. Y Agar sí huyó, sí se fue al desierto. Un desierto porque no tenía dónde ir. ¿Dónde iba a ir? Si estaba desierto por todos lados. Y el desierto se la iba a comer, por decirlo de una manera, ¿no? Se iba a morir en el desierto, ella y su bebé. ¿Y qué pasa en el desierto? Le pasa la cosa más preciosa que a mí me emocionó tanto porque me recordó a mí misma cuando el Señor me salvó, ¿no? Y le dice así: y hallóla el ángel de Jehová, el versículo 7, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y díjole el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. Y díjole también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Díjole aún el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y parirás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque oído ha Jehová tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios de la vista, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Miren, qué cosa más hermosa, ¿no?, que pasó con esta mujer. Dios mismo, el ángel de Jehová, viene a ella, una mujer sierva egipcia, porque toda la Biblia la menciona así, sierva egipcia. No solamente le habla con cuidado, porque si hay alguien que tiene cuidado para hablarnos siempre, es el Señor Jesús. Yo le repito mucho eso a los chicos, que el Señor Jesús es muy caballero, no se usa más esa palabra, pero nos trata con tanto cuidado, con tanto amor, y nos habla aunque nos tenga que decir algo que nos hiere. El Señor es cuidadoso con nosotros, con sus hijos. Le costamos mucho y nos ama mucho. Entonces tiene cuidado cuando nos dice las cosas, ¿no? Y yo pensaba, esta mujer con su carga de aflicción, que sin duda extrañaría un poco a su familia de Egipto, que tuvo que obedecer, porque acá no vemos que se rebele. No le dijo: ama, tu esposo es muy viejo. No le dijo nada de eso. Se sujetó, la vemos dócil. Esa es una de las cualidades que yo veía en Agar, a pesar de que hizo algo equivocado. Igualmente fue dócil para todo lo que Agar le decía. Por eso era de valor para Sara. Fue muy dócil, cosa que yo no soy y que muchas veces no somos. Somos
difíciles y somos complicadas muchas veces para tratar. Somos complicadas, pero ella fue dócil. Y no solamente fue dócil, sino que fue obediente, porque e hizo como Dios les dijo, ponte sumisa. Sumisa no es lo mismo que sujeta, porque a veces nos sujetamos, pero no somos sumisos. Yo lo veía en mi casa. Yo me sujeto a Alberto, claro, pero no soy sumisa. Muchas veces para muchas cosas no soy sumisa, ¿no? Pero sí soy sujeta a mi esposo, lo sé. Soy sujeta a mi esposo, pero no soy sumisa. Porque ¿qué quiere decir sumisos? Sumisos es someterse a una autoridad en todo lo que esa autoridad le diga. Eso es lo que tenía que hacer Agar. Por eso es el mismo Señor Jesús que le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Agar? Sierva de Sarai. No te olvides, vos sos sierva. ¿Qué estás haciendo acá? Ponte sumisa, porque sos sierva. Y con cuánto amor le habrá hablado, que ella no solamente le obedeció, sino que le dice, tú eres el Dios de los ojos. Le habla. Y él le hace una promesa preciosísima de la descendencia de Ismael cuando todavía estaba en la panza de su mamá. Y vuelve a Sarai, y se pone sumisa, y se pone sujeta, y le obedece, y vuelve a ocupar su lugar. Así que vemos esa cualidad, dócil, sumisa, y que Dios le ha concedido la enorme bendición de poder verlo, a Dios. Yo hacía memoria también que una palabra así directa a una mujer en la Biblia, de toda la descendencia que va a tener a través de su hijo, no fue dada a otra persona, a otra mujer. Porque cuando se le habló a Eva, obviamente, era la primera mujer de la creación, a través de ella iba a venir toda la raza humana. Pero una promesa así, que iba a nacer, que iba de su hijo, iba a haber un gran pueblo, a Abraham se le prometió, a Abraham, pero no a una mujer. Después lo habrá compartido con Sara, obviamente, porque eran esposos. Pero Dios visitaba a Abraham, la promesa era para Abraham. Acá Dios visitó a Agar y le dio una promesa. Es la primera mujer, ¿no? Tomaba eso para mí. La primera mujer que aparece en la Biblia que Dios le hace una promesa semejante. Y tenemos que decir que desde que Dios la encuentra ahí en el desierto, que seguramente iba a una muerte segura, Dios le cambia el corazón, le cambia la voz de Dios, la palabra de Dios, la cambia dentro. Porque podía seguir porfiando, no, me vuelvo a Egipto. Después vamos a ver que estuvo en Egipto, que fue a Egipto. Pero acá podía haber porfiado y no, volvió, obedeció, se puso sujeta, sumisa a su ama Sara. Y en los capítulos que siguen, que pasaron muchas cosas, no volvemos a ver relatado ningún roce, ni ningún cambio de palabras, ni ninguna cosa entre Sarai y Agar. Se puso sumisa de verdad, para hacer lo que Sarai le dijera a esta joven mujer. Para mí es joven, es una mujer joven. Claro, Sarai tenía 90 años, 80, era joven. Y este capítulo termina diciendo que era Abraham de 86 años cuando parió a Agar a Ismael. Luego pasan muchas cosas en este lugar. Lo que tiene directa relación con Agar es que cuando se instituye la circuncisión, todos los hombres, Abraham y todos los hombres de ese lugar tenían que circuncidarse. Y termina el capítulo 17 diciendo que todos los varones de su casa, el 26, en el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Y ahí ya no se vuelve a mencionar a Agar. Viene después la promesa de Isaac, en el capítulo 18. Vemos en el capítulo 19 la destrucción de Sodoma. Es como si hubiera un orden, ¿no? La segunda promesa de Isaac, la destrucción de una ciudad muy cercana. Esto también hemos sido
nosotros enseñados en esto. Una ciudad cuyo pecado ya subía su hedor hasta el cielo, pero muy cercana a donde estaba Abraham, y Dios la destruye. No vaya a ser también cosa que Lot quisiera volver con sus hijas ahí y se trajera un montón de pecado y corrupción. ¿Vieron lo que pasó con las hijas de Lot? Dios destruye Sodoma y Gomorra, libera a Lot. Luego pasa una cosa repetida, y me hizo acordar cuando Claudia decía, y a mí me pasa lo mismo, que a veces repetimos un pecado. Y acá lo vemos a Abraham otra vez repitiendo un pecado más serio, en Gerar, que también fue a Gerar en un lugar donde Dios no lo había mandado, ni tampoco él preguntó para ir. Y respecto a esto, yo pensaba que nosotros a veces, en el caso mío en particular, voy a hablar de mí, cuando nos convertimos de grande, es tan preciosa esa visión que tenemos del Señor. Es tan grande la presencia de Dios. Es todo tan nuevo que nos parece que ya está todo hecho, ¿no? Y nos olvidamos que la palabra de Dios dice que nuestro corazón tiene escondrijos de vergüenza. Y a veces nos sorprendemos y nos avergonzamos de un pecado que aparece y dice, pero si yo soy salva, ¿por qué me viene este pensamiento? Porque no me lo sugirió la persona de al lado, me sale solo, ¿no? Y bueno, y me acordaba de estas cosas cuando hablaba Claudia. A veces cuando venimos del mundo nos parece que está todo solucionado, sí, pero aún nos queda un tiempo de limpieza y el Señor va a ir mostrando para que nos limpiemos. Y así le pasó a Abraham. Si ustedes prestan atención, yo lo había leído, lo había aprendido, ya le digo, cuando estudié la vida de Abraham. Isaac vino cuando ya este pecado Abraham no lo repitió. Y no vemos que lo haya repetido después. Ese pecado de decir, es mi hermana. ¿No? Es mi hermana, no es mi esposa, es mi hermana. No lo repitió. Ya estaba más afirmado, ya había sido reconvenido, ya estaba afirmado en la fe, ya era el tiempo en que nació. Por eso vemos después en el capítulo 21, y ahí lo vamos a leer, unos textos que dicen, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues que le ha parido un hijo a su vejez? Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. El nacimiento de Isaac, el hijo prometido, llegó con gran gozo a este matrimonio y a este hogar. Era una bendición tan grande, era una alegría tan grande, era tanta la felicidad que tenía que Sara dice esto, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo de alegría y de felicidad, porque Dios cumplió su promesa y le dio este gozo espiritual, este gozo que vino de Dios. Así que había una fiesta, todos estaban contentos con Sara y con Abraham. Y ahí pasó una cosa. El 9 dice, y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había parido a Abraham, que se burlaba. Se burlaría de Isaac, se burlaría de estas dos personas mayores, de esa alegría que tendrían con ese niñito, se burlaba de ellos, ¿no? Y yo pensaba, Ismael es el hijo de la carne, porque es una decisión humana que hizo el hombre en su estado de falta de paciencia en las cosas que Dios le dijo. Es una obra humana, es una obra de la carne. Pero Isaac es una obra de Dios, puramente de Dios. No solo porque eran viejos, acuérdense, porque ella tenía la matriz muerta, lo dice Romanos 4, no vamos a leer Romanos 4, pero ahí habrá también, porque no es Sara el tema. La matriz muerta de Sara no podía concebir. Es una obra milagrosa que Dios hace, es una obra de Dios. Por lo tanto,
la carne, podríamos decir, contra el espíritu en este lugar, y el espíritu contra la carne. Pero Isaac era muy chiquito, no se podía defender. Así que, ¿qué hace? No solo lo debe haber visto Sara, quizás muchos más, porque si era una fiesta, había mucha gente. Quizás muchos más vieron, como este joven, porque ya tendría casi 16 años, se burlaba de esta situación, de esta alegría, de esta felicidad y de este gozo, ¿no? El versículo 10 dice, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, claro. Yo pienso, ¿no? Y lo he leído también en otras partes, que Abraham se habrá sentido muy acompañado por este jovencito, ¿no? ¿Cuántas conversaciones habrán tenido? ¿Cómo sería el compañero con Abraham? ¿Cuántas cosas le habrá hablado, le habrá enseñado, habrán compartido, ¿no? Y era su hijo, porque hasta el momento que nace Isaac, era su hijo, ¿no? Y ya había un gran amor en el corazón de Abraham. Ya no fue tan ligero, es tu sierva, hace lo que quieras. No, ya no. Acá había otro amor, un amor grande de padre hacia su hijo, ¿no? Y esto me trajo el recuerdo cuando en Esdras, todos los que habían tomado mujeres extranjeras, ¿se acuerdan eso? Que las tenían que echar, que había gran lloro. ¿Por qué? Porque había amor, había familia, había hijos que tenían que desarmarse, ¿no? Acá pasó lo mismo. Y es justo que tenga dolor de parte de Dios, porque hizo lo que no tenía que hacer. Cuando nosotros sufrimos, tenemos que saber por qué sufrimos. A veces porque lo que hacemos. Todo lo que el hombre sembrare, esto también sirve ese texto, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Para su carne corrupción, para el espíritu vida eterna. Así nos pasa a nosotros. Hay aflicciones que en las cuales nosotros nos vienen y no las hemos buscado. Y hay aflicciones que sí, por lo tanto hay que sufrirlas, ponerse firme, ¿no? Entonces este dolor de parte de Dios es justo, porque Abraham hizo lo que no debía. Pero aún así, a pesar de eso, miren cómo Dios le habla a Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y entrególe el muchacho y despidióla. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba. ¿Ven? Como dice acá, y entrególe el muchacho. Por eso quizás se había apegado mucho a este jovencito, ¿no? El 15 dice, y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente y alzó su voz y lloró. Y acá le veo otra cosa a a Agar, la sierva, que era una mujer sufrida, una mujer sufrida, porque sin duda que siendo sierva y atendiendo a Sara, no habrá tenido mucho tiempo de atender a su hijo, no habrá tenido mucho tiempo. Y siempre Abraham no estuvo con ella por amor, porque la palabra nos dice que estuvo con ella por amor, fue solo para tener un hijo. Así que pensaba en esta mujer soltera y con un hijo, y que el papá de su hijo sabía que no tenía el corazón de él con ella, que esas cosas a veces duelen, ¿no? Por eso me pareció que esta mujer era una mujer sufrida. Y una mujer sufrida es aquella que no se queja tampoco, que está firme en lo que Dios permite, que no anda lloriqueando por todos lados, que está entera, a pesar de que lleva, como decía Lean, me gustó tanto ese mensaje, que una lágrima por dentro, ¿no? A pesar de eso, la mujer está entera y está fuerte, pero es mucho el dolor que ha pasado a esta mujer, es mucho, desde irse de Egipto, desde ser un poco maltratada, desde ser, tener que volver, y después volver otra vez al desierto,
donde sin duda se iba a morir de sed. Y a mí me llamó la atención una cosa de Agar, que no buscó al viviente que me ve, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cuántas veces en mi experiencia que el Señor me ha tendido tantas veces la mano y yo por ahí, una cosita de nada ya me hace sacar y me sale, y yo, pero ¿por qué me pongo tan nerviosa y me altero tanto si el Señor me ha contestado en cosas tan pequeñitas y me ha ayudado tanto que estoy como Agar, olvidada de esa experiencia? Si me pudo perdonar y me pudo salvar, no me salvó para dejarme, sino para estar todos los días conmigo, oírme siempre, ¿no? Así que esta experiencia de ella también fue la mía, de tantas veces que me olvido que el Señor está todos los días conmigo. Y acá aparece el corazón bondadoso del Señor. El Señor no se olvida de nadie, y todos somos para Él de la misma importancia, y nos ama con el mismo amor. Y dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Eso también es para estudiarlo, no lo podemos estudiar ahora. Pero antes era el ángel de Jehová que apareció a ella, pero ahora le habla desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vemos que volvió a Egipto. Se habrá encontrado con toda su familia que estaría allá, ¿no? Le tomó mujer de allá. Pero vemos, ¿no?, en todas estas cosas, pequeños detalles o grandes detalles, que Dios nos habla de un desierto y de un agua que sacia, que nosotros sabemos, que es la persona de Cristo, que es la palabra de Dios, que lo hace con todas las personas que se allegan. Y pensaba en este trato con Agar, y que el Señor se ocupa tanto en decir que era egipcia. Pensaba en lo que Dios le dice a Israel, que tenía que tener misericordia del extranjero. ¿Por qué tenía que tener misericordia de los extranjeros? Porque ellos habían sido extranjeros. Y acá el Señor lo está haciendo. ¿Vieron que siempre decimos, no nos va a pedir nada el Señor que no haya hecho antes Él, ¿no? Que Él también lo haya hecho. Pues acá dio el ejemplo. No sé. ¿No escucha nada? No escucha. Él es el ejemplo, así como nos dice a nosotros que seamos misericordiosos, como le decía a Israel que sea misericordioso con los extranjeros, Él fue misericordioso con esta mujer egipcia. Por supuesto que el pueblo de Israel no estaba formado, estaba en los primeros pasos, pero nunca iba a ser parte del pueblo de Israel, porque ella era una sierva. Y principalmente, por lo que ahora vamos a leer y lo vamos a mirar en otros pasajes del Nuevo Testamento. Y yo aprendí de esta mujer esas cosas: ser dócil, ser sumisa y ser una mujer sufrida cuando tengo que ser una mujer sufrida. Una hermana en Cristo me enseñaba, ya está con el Señor, que cuando uno tiene una pena, una aflicción, una carga, no tiene que andar con cara de carga, de aflicción, de tristeza, porque a veces se entristece a los hermanos, y por ahí los hermanos están gozosos, pero ven que el hermano está triste. Entonces, ¿qué decía esta hermana? Dice, el lugar de dejar la tristeza es la cámara secreta. Uno deja ahí todas las cosas, y cuando se levanta sin tristeza, y se levanta sin congoja, aunque por dentro lleve la aflicción. Yo se lo digo porque yo tengo aflicción por mis hijos, ustedes también lo saben. Tengo aflicción por mis hijos, ¿no? Y la voy a llevar siempre hasta que mis hijos yo los vea en los caminos del Señor, ¿no? Pero mi deber no es andar todo el día, orar por esto, orar por aquello, porque no es lo que corresponde. Cuando uno tiene una aflicción y sabe que viene del Señor, hay que sufrirla y hay que llevarla. Agar lo hizo. Agar llevó
todo lo que le pasó lo llevó. Por supuesto, no tenía poder de decisión, ¿no? Pero lo sufrió, calladamente lo sufrió, todo lo que le pasó. Esas cosas son las que yo aprendo de ella. Pero también había un motivo para que ella no permaneciera en ese hogar. Y vamos a mirar un poquito en Gálatas, porque acá el apóstol Pablo habla otra vez, Gálatas el capítulo 5, Romanos habla también, pero Romanos en el capítulo 4 habla más de Sara y de Abraham. En Gálatas, el apóstol Pablo hablando a esta iglesia, a las distintas iglesias que había ahí en Galacia, esperen que lo encuentre, acá está. Es Gálatas el capítulo 4, en la página 214, y ya terminamos acá con esto, hermanas, porque se ha ido mucho la hora. Gálatas el capítulo 4, si ustedes leen arriba estos textos que son orientativos pero no son inspirados, esto no lo ha inspirado el Espíritu Santo de Dios. Dice, alegoría de Sara y Agar. Una alegoría es como una comparación, ¿no? Más que una comparación, es una simbología. ¿De qué símbolo una y de qué símbolo otro? ¿No? Es como en la cena. El pan y el vino son símbolos. No vamos a decir que el vino es exactamente la sangre ni el pan es exactamente el vino. Son símbolos. Bueno, esta alegoría es como como un simbolismo. Entonces dice acá, en el 22, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos. El uno es ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Porque escrito está, alégrate estéril que no pares, prorrumpe y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Más de la libre. Por eso les digo que la palabra de Dios se encarga de mostrar que que Agar pertenece a, no es que pertenezca, sino que es un símbolo de lo que es la ley. La ley que ningún hombre podía cumplir, que el único que la cumplió toda fue el Señor Jesucristo. Era como un símbolo de lo que la ley nos lleva hacia descubrir el pecado. A eso nos lleva la ley, ¿no? Entonces, por la ley, nadie podía entrar al cielo. En cambio, en Sara, que tuvo su hijo Isaac, ahí en ese hijo iba a venir el Señor Jesucristo, y en ese hijo, a medida que pasaran los años, ¿no?, íbamos a tener nosotros también la palabra de Dios. Iba a haber una cruz de Cristo, iba a haber una salvación. Iba a haber alguien que cumpliera esta ley, de la ley de Dios, que fue el Señor Jesucristo que la abrogó. La cumplió, la abrogó, ya no es más. Ahora tenemos en Cristo un nuevo pacto, que no viene del lado de Agar, viene de la descendencia de Sara. Por eso nos dice que somos hijos de la libre, y no de Agar la sierva. Pero para Dios, eso nos tiene que quedar, para Dios, Agar fue tan importante y fue tan amada, porque Dios es un Dios de amor, fue tan amada como somos nosotros. Como nos ama a nosotros, también amó a Agar y le mostró y le cumplió, porque hay montones de pueblos, montones de tribus, montones de naciones, generalmente están alrededor de Israel. No me puse a estudiar qué nombres tienen ahora, pero en su principio eran los ismaelitas, los agarenos, los madianitas, un montón de tribus que vienen de Ismael, ¿no? Y hay más. Le cumplió el Señor esta promesa preciosa a Agar, ¿no? Y nosotros sabemos que llegado el cumplimiento, el Señor también nos va a mostrar a nosotros las promesas que nos ha dado. Solo quiere 2 cosas: la fe nuestra en la palabra que nos dio
la obediencia, esa sumisión a su autoridad y también la paciencia para que el Señor cumpla lo que nos ha prometido. Bueno, esto es todo, hermanas, lo que yo pude rescatar para mí y compartir con ustedes y que el Señor las bendiga.